La conferencia de hoy está titulada Los apegos y los desapegos. Para no hacer el título largo no he puesto otras palabras que tienen mucha relación. La identificación y la desidentificación. Si habéis leído algo sobre el mensaje de Buda, una de las cosas que dijo, a veces cuando hablo de Buda digo que fue el más grande psicólogo que hemos tenido, aunque han habido grandes psicólogos, no de título de psicología, sino seres humanos que han comprendido en profundidad la naturaleza humana y nos han explicado cómo funcionamos y cómo podemos liberarnos de los problemas, del sufrimiento y funcionar mejor. Entonces, si sabéis algo de Buda, aparte de cosas como el sendero de Buda, cuando he hablado a veces de Buda, he hablado la interpretación psicológica de Buda. Bueno, siempre que he hablado de cualquier religión, lo que más me ha interesado es que lo que todas las religiones dicen se puede traducir psicológicamente. De tal manera que, sin pertenecer a ninguna religión, puedes vivir la esencia de todo lo que las religiones dicen. Digo la esencia más allá de la superficialidad. Entonces os decía que, por poco que se sepa de Buda, se acuerda uno del sendero del medio, que parece que es una cosa sencilla, pero que tiene su dificultad. Y otra cosa es que dijo que la causa del sufrimiento de los seres humanos está en los apegos, o en estar identificados. Identificados con lo que parece que creemos ser, pero que no somos. Esa identificación es como un espejismo, una confusión, una creencia, porque si no tuviéramos mente, no tendríamos identificación. Ahora voy a explicar lo que es identificación y lo que es apego. Por lo tanto, es lógico que hablemos de qué es lo contrario a ambas. Lo contrario a la identificación es desidentificación, desidentificarnos. Y si estamos apegados, lo contrario es desapegarnos. Apego, desapego. Entonces en el título puse apegos y desapegos. Aunque voy a tratar de la identificación y desidentificación. En esencia viene a ser lo mismo, pero voy a matizar diferencias. Empezando por identificación, pues es, como acabo de decir, la confusión que tenemos. ¿Y quién la tiene? Porque si consideramos que somos la mente, es una cosa. Si consideramos y entendemos y sabemos que somos algo más que la mente, es otra. Una palabra muy sencilla, que no quiere decir que se entienda, es que somos conciencia. Podría decir somos alma, pero no todo el mundo tiene la misma percepción o connotación de la palabra alma. Podría decir somos un yo superior, que suele gustarme más porque la palabra yo superior, diferenciado del yo inferior, es más psicológico, tiene un sentido más cercano. Si decimos alma, pues si estamos todos advertidos, sabremos que no me estoy refiriendo a lo que ha dicho la religión, porque las religiones, cuando hablan del alma, pues se puede entender como algo solo para las personas que tienen esa fe religiosa, que pertenecen a la religión, y otras que a lo mejor no pertenecen, no son creyentes, y entonces no creen en el alma, como si la religión fuera la propietaria de las religiones del alma, como hablar de Dios. Se puede hablar de Dios y no hablar en absoluto de ninguna religión. Lo que pasa es que culturalmente hay unas identificaciones que vamos haciendo de las palabras a lo largo del tiempo, y se van quedando grabadas, incluso a nivel inconsciente, de tal manera que cuesta a veces, y lo notaréis porque a unos más, a otros menos, a unos unas, a otros otras, nos cuesta desprendernos, yo diría desidentificarnos de los significados que hemos aprendido, que nos han enseñado, etc. Así que cuando he hablado de Dios, o hable de Dios en algún momento, pues a lo mejor me refiero a cómo lo han entendido las religiones. Pero se puede hablar psicológicamente y científicamente de algo que no es propiedad de nadie. Y del alma, que hablé el otro día, pues lo mismo. Por lo tanto, si alma o yo superior o conciencia, pero voy a utilizar la palabra conciencia, no conciencia de
frío, calor, conciencia de amor, odio, alegría, tristeza, conciencia de duda o de conocimiento, sino conciencia pura, es algo que es más esencial, más intrínseco, que es distinto de la mente. Lo que pasa es que culturalmente confundimos conciencia con mente, ¿verdad? Igual que confundimos mente con cerebro. Pero, ya que estoy diciéndolo, os diría que es como 3 niveles o estadios. Conciencia, conciencia, mente y cerebro. De lo más sutil a lo más denso. Sabéis que el cerebro es la parte del sistema nervioso que pertenece al cuerpo físico, por lo tanto al mundo físico. La mente es energía más sutil, distinto del cerebro. Hay quien cree que es lo mismo, que del cerebro surge la conciencia, etcétera, etcétera. La mente es distinto del cerebro y la conciencia es distinta de la mente. ¿Cómo se puede averiguar esto científicamente? Pues conforme vamos meditando, o dicho de otra manera, no me refiero a meditar de una forma específica, sino viviendo la vida con más atención, con más profundidad, la conciencia se expande y nos vamos dando cuenta de que una cosa es nuestra mente con la cual pensamos y van surgiendo pensamientos. La mente es como el agua del mar y los pensamientos son como las olas. Pueden ser pequeñas, grandes, unas veces están el agua moviéndose mucho, otras veces el agua está en calma, de tal manera que las olas no son diferentes del agua, del mismo modo que los pensamientos no son diferentes de la mente, sino que la mente, al moverse, va creando formas de la propia sustancia mental, igual que las olas son el propio agua que se está moviendo y configurando con distintas formas. Entonces, cuando vamos meditando o profundizando o descubriendo nuestro interior, pues percibimos esto, de que la mente está ahí y podemos estar pensando, y la mayoría de la gente no para las 24 horas del día de pensar. Mejor dicho, ser pensados, que no es lo mismo que pensar. Pero podemos dejar de pensar y estar conscientes. Cuando uno está, aunque sea un rato, no una vez a las 1000, sino un tiempo, pero aunque sea ratos, sin pensar, como cuando estamos atentos, bien despiertos, entonces te das cuenta de que puedes estar sin mente. La mente sigue estando aquí, no se va junto al cuerpo, pero podemos funcionar sin mente, porque estamos atentos. Y la atención viene de la conciencia. Lo que pasa es que culturalmente, de un modo habitual, confundimos, como he dicho, pues la conciencia con el estar pensando. Y para mucha gente es increíble, es impensable dejar de pensar, porque el hábito adquirido, y como no nos lo han enseñado, en general, pues no nos han enseñado. En el futuro, una de las cosas principales en educación desde pequeños es aprender a dejar de pensar y darnos cuenta de muchas cosas, entre ellas estas, y aprender cuanto antes, no dejarlo para no se sabe cuándo, pues que podemos controlar nuestra mente, igual que nuestro cuerpo, con nuestros instintos, nuestros deseos, emociones, etc. ¿Os imagináis esa asignatura más importante en la educación que enseñar a darte cuenta de lo que en esencia eres y que puedes evitar, y si no es evitable, pues controlar los problemas y ser más felices y relacionarnos mejor con el mundo, etcétera, etcétera? ¿Qué cosa más importante? Yo por muchas vueltas que le dé, no me imagino nada más importante en la educación que enseñar esto. Y a su nivel se puede empezar de pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si partimos de la idea de que somos conciencia, de esta hipótesis, y que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, donde tenemos emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo, y un cuerpo mental, con el cual pensamos, entonces nos daremos cuenta, conforme vamos entrando, de que hay una confusión, que es un espejismo, confusión, entre la conciencia, como he dicho, y la mente. Y debido a eso surge esa confusión o identificación, eso es un significado que es el que le voy a dar hoy aquí, de la palabra identificación.
nuestra conciencia se identifica con la mente. Por lo tanto, si nosotros creemos que somos lo que estamos pensando, que es parte de nuestra naturaleza intrínseca, pero no solo por teoría, porque por teoría no es difícil descubrir que ahora estamos pensando una cosa, pero al momento pensamos otra. Ya no estamos con el mismo pensamiento. Y si volvemos al mismo pensamiento que teníamos, nunca es igual. Nunca es igual. Por lo tanto, no es muy difícil descubrir que no somos un pensamiento, porque somos algo que permanece más. Lo demás está cambiando. Igual que sabéis que todas las células de nuestro cuerpo cambian. Unas salen, otras entran. Los átomos de nuestro cuerpo están en un continuo proceso de cambio. Habéis oído decir que a los 7 años todo se ha renovado. Somos el mismo aparentemente, pero todo nuestro cuerpo físico. Hay órganos que tardan días, otros tardan semanas, otros meses en cambiar, pero todo nuestro sistema físico cambia, aunque la apariencia parece que sea la misma. Por lo tanto, si esto lo descubrimos por experiencia, nos daremos cuenta que no somos el cuerpo, pero mucha gente piensa que somos el cuerpo. Eso es, y estar identificada nuestra conciencia, nuestro yo como conciencia, con el cuerpo. Y creer que somos el cuerpo. Eso es el significado de la palabra identificación. Estar identificados, como creyendo que es lo mismo. Pero ¿qué ocurre cuando nos desidentificamos? Lo contrario, darnos cuenta que somos conciencia y que tenemos un cuerpo, igual que tenemos una mente. Y que conforme avanzamos, en lugar de controlarnos a nosotros controlamos más nuestro cuerpo. Al decir el cuerpo físico, así incluyen los instintos, que hay mucha gente todavía en el planeta que no controla sus instintos. Los instintos es un término que se aplica a los animales, pero que nosotros tenemos una parte animal, igual que tenemos una parte vegetal y otra parte mineral. Los 3 reinos inferiores los tenemos incorporados a nosotros, más esa parte para entendernos humana y otras que desconocemos. Entonces, dominamos o controlamos los instintos y los deseos. La parte emocional es deseos, emociones, sentimientos y estados de ánimo. Que lo mismo que os decía de la mente y del cuerpo físico se puede decir, por mucho que intentemos repetir una emoción con un mismo estímulo o un sentimiento, nunca lo conseguimos. Podrá ser parecido. Si habéis sentido una emoción al escuchar una música, por miles de veces que escuchéis la música y que notéis algo parecido, nunca es igual de una música como puede ser cualquier estímulo. De tal manera que nuestros sentimientos, emociones y deseos, por cristalizados que estén, igual que nuestros pensamientos o ideas, digamos las ideas, que es un conjunto de pensamientos que forman una estructura, van cambiando con el tiempo. Por muy conservadores que seamos en nuestras ideas y se mantengan años, las ideas nunca son percibidas, aunque no sepamos explicarlo, idénticas, iguales. Algo ha cambiado, porque si el cuerpo físico, que es más denso, cambia, las emociones y la mente, que son más sutiles, está cambiando. Entonces, ¿qué ocurre si creemos que somos el cuerpo? Pues que aquí está la causa que decía Buda del sufrimiento humano. Al estar identificados con el cuerpo, lo que le pase de doloroso o de negativo al cuerpo, lo sufre nuestra conciencia. Nuestra conciencia, que cree que es el cuerpo, sufre lo que al cuerpo le pasa. Y no pensemos solo en el dolor o la enfermedad, las incomodidades. Sabéis que nuestro cuerpo con los años va cambiando la apariencia. Si nos identificamos con nuestra apariencia en una determinada edad, con el tiempo va a ir cambiando, por mucha estética que uno utilice. Por lo tanto, si uno está identificado con una apariencia y cree que es eso, y además le gusta, y le tiene apego, ya introduzco el otro término, apego, el apego yo lo veo como más emocional, como algo que te unes, como el pegamento, que te adhieres, algo que deseas. Estar identificado con tu cuerpo lo veo como algo más mental, más general. Y el apego lo veo como, sin descartar lo mental, como algo más emocional, como un deseo, tiene que ver, como algo que tú deseas
porque te gusta, porque crees que es bueno, porque te produce placer. Entonces, en la medida en que estás identificado con tu cuerpo, entonces tú desearás, posiblemente por apego, tener ese cuerpo siempre, un cuerpo juvenil, estético, etc. ¿Y qué ocurre cuando cambia? ¿Qué sufres? Hay personas que con el cambio de su cuerpo, no hace falta pensar en actores, actrices o en personas, sino puede ser un ser humano corriente, pero no digamos también que lo hay en personas que han, digamos, utilizado para su trabajo, para su vida el cuerpo, y entonces, cuando el cuerpo ha cambiado, han sufrido. Hay personas que se han deprimido, hay personas que han sufrido mucho, aunque, digamos, bueno, a mí me da lo mismo y me adapto. Pero sabéis que todo lo que hace sufrir a los seres humanos no es a todos, y lo que lo hace sufrir no se puede generalizar a todos. Somos muy diferentes, aunque tengamos unos elementos comunes. Somos muy diferentes unos de otros, por lo tanto, podemos tener vivencias muy distintas unos de otros. Entonces, fijaos, aunque vaya barajando los dos términos, apego e identificación, la identificación sería un espejismo mental. Mental que tenemos porque tenemos mente. Y eso empieza hacia los 2 o 3 años, cuando el niño, aunque la mente se crea cuando un niño nace antes que el cuerpo, lo primero que se crea es la configuración mental, luego la parte emocional, y luego se va aglutinando la materia para crear el cuerpo físico. No al revés. Es el mismo proceso que explico cuando nos morimos. Primero morimos en el cuerpo físico, luego al poquito, puede ser horas o días, el cuerpo vital de la energía, luego el cuerpo emocional y luego el cuerpo mental. Hay como 4 muertes, que pueden haber hasta siglos de distancia entre una y otra, ¿verdad? Aunque según la evolución de las personas. Pues al nacer se produce el efecto contrario. Pero ¿qué ocurre? Que aunque tengamos mente, se necesita un poco de tiempo después de nacer para que se vaya creando imágenes mentales, que se van creando debido a la influencia de los padres o de las personas adultas sobre el niño. Y por eso, al poco tiempo, cuando 2 o 3 años, el niño puede imaginar si lo que le vayan diciendo de un modo constante y repetido, eres listo, eres tonto, eres bueno, eres malo, y todo eso va configurando una idea que el niño tiene de sí mismo. Si habéis leído a Antonio Blay lo llama yo-idea, yo-idea. Pero ¿qué es? Se podría decir yo-imagen, yo-concepto. No es el único psicólogo que lo ha llamado así, pero me gusta mucho el término. Yo-idea es la idea que todos tenemos de nosotros y que puede cambiar, por supuesto va cambiando en el tiempo. Así que aunque estemos identificados con un yo-idea, ese yo-idea va cambiando con el tiempo. Y a veces, sin darnos cuenta, la identificación va trasladándose a otra percepción. Pero ¿qué ocurre cuando la mantenemos y vamos cambiando? Que viene el sufrimiento. Es decir, que cuando estamos identificados con, ahora he dicho, con una idea de nosotros, o una idea de otra persona, una idea del mundo, y cambia, según el grado de identificación, así será el grado de sufrimiento. Esto no se puede separar. A mayor identificación, mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque percibes como si parte de tu esencia la perdieras, o sea, que te quitara. Pero cuando tienes más desidentificación, entonces te vas adaptando a todo lo que va ocurriendo en tu vida, por el crecimiento o porque te viene una enfermedad. ¿Por qué sufrimos cuando tenemos enfermedad o tenemos miedo? Siempre que he hablado de los miedos, he explicado que la causa de todos los miedos está en esto que os estoy hablando hoy, la identificación. Incluido, como explicaré en el cursillo sobre la muerte, explicaré la causa principal, que hay varias, de por qué tenemos miedo a la muerte, es porque estamos identificados con algo que va a desaparecer. Incluso antes de que desaparezca, como sabemos que eso va a ocurrir, entonces ya sufrimos, porque vamos a perder el cuerpo y quizá pues también los pensamientos, las ideas, si estamos identificadas con ellas, nuestros proyectos, nuestras propiedades, etc. Es decir, que la causa de todos los sufrimientos, todos los miedos, incluido el de la muerte, está producido por la identificación.
Por eso Buda decía que la causa del sufrimiento de los seres humanos estaba en esto, en la identificación. Por lo tanto, todo lo que hagamos por desidentificarnos nos libera del sufrimiento. Y eso no es para la época, para aquella época, eso es para siempre, porque los grandes seres que hemos tenido en este planeta han dicho verdades atemporales. Atemporales significa que no pasan, se han expresado de una manera determinada, pero son atemporales. Incluso los creadores de las religiones, aunque siempre que he hablado de religiones he dicho que ni Cristo fundó o creó el cristianismo ni Buda el budismo, sino que después de aparecer estos grandes seres y dar un mensaje, y un mensaje real y profundo, luego los seguidores crean las religiones, que con el paso del tiempo llegan a ni siquiera parecerse mínimamente al origen. Esto ya cuando he hablado de religiones, pues ya lo podemos explicar más, que a veces, aunque parezcan algunas ideas expresadas, pero luego se van deformando de tal manera que si no tienes intuición para redescubrirlo, pues se va distorsionando todo. Por lo tanto, si digo Buda, podía decir Cristo, o podía decir o Confucio, aunque Confucio y Lao Tse, más que religiones, pero si veis las clasificaciones de las religiones y cogéis en China, está el confucianismo y el taoísmo. Es más filosofía, igual que el hinduismo es una mezcla de religión y de filosofía. Así como aquí las religiones en Occidente se separan de la filosofía, en Oriente están más compenetradas. No notas tanto la frontera entre unas y otras. El caso es que hay verdades atemporales. Significa que aunque según la época en que se dicen, en que se expresan, en que nos la transmiten, pues se muestran con apariencias distintas, pero que la esencia, si la sabemos captar, lo que está detrás de las apariencias es la misma. Por eso, esto que es tan universal y para todos los seres humanos, que es lo que os estoy explicando hoy, aunque hagamos cita de Buda, pero es universal, es algo para todos. Y cualquier sabio, a lo largo del tiempo, lo haya dicho de una manera o de otra, ha expresado lo mismo. Ha comprendido y se lo ha comunicado, lo habrá dicho a su manera. Son verdades atemporales, aunque a veces digamos como cita, esto lo dijo fulano de tal, de esta manera determinada, como esas citas que ponemos en los libros y decimos, pues mira, para subrayar, para confirmar, para ampliar el panorama. El caso es que esa confusión de nuestra conciencia, y esa conciencia viene de esa dimensión más profunda, que está por encima de la mente, que ya digo, la psicología ortodoxa, la que se estudia oficialmente, no pasa de la mente concreta, aunque hay tendencias en la psicología transpersonal que se inspira en la psicología de Oriente y que surgió el siglo pasado en Occidente, en América, donde ya, incluso mezclada con la psicología humanística, pues ya va reconociendo que hay algo más que la mente y que una forma de llamarlo es la conciencia. Entonces, si entendemos lo que es la conciencia pura, que no hay palabras para explicarla, pero que todos en el fondo podemos intuir, más que conocer con la mente, intuir. Lo que está más allá de la mente no se puede entender con la mente, hay que intuirlo, porque la intuición es una cualidad que está por encima de la mente concreta, en sutilidad. Entonces la conciencia la intuimos, nos damos cuenta que somos conciencia. Y si nos damos cuenta que no somos mente, y por lo tanto podemos controlar la mente, fijaos que todos los miedos que podáis imaginar se originan en la mente. A veces la amenaza que produce el miedo existe en la realidad, pero con la mente la hinchamos. Y un tanto por ciento muy elevado, ni siquiera existe esa amenaza en la vida real. Hombre, si tienes miedo a la enfermedad, puede que sí, tenga una causa porque puedes estar enfermo, pero muchas veces la persona sin estar enferma tiene miedo a la enfermedad. Puede tener miedo a que te roben, y a lo mejor no te roban, nunca. Puedes tener miedo a muchas cosas que no existen como amenaza, pero que la mente, con la imaginación, llega a dar tal viso de verosimilitud que parece que sea real. Igual que cuando vemos una película, y se puede comparar mucho el lenguaje del cine al lenguaje de la mente. Es interesantísimo porque está repitiendo fuera lo que está ahí dentro.
y nos parece real. Están tan bien hechas que parece que estés en una situación real. Sabes que son luces y sombras, que no vas allí a la pantalla o a la televisión y no vas a encontrar eso que ves. Pero tiene tal fuerza de parecido con la realidad que incluso nos produce la identificación con lo que estamos viendo, aunque sea parcial. Por lo tanto, es una confusión de la conciencia con la mente. Y dentro de esto, como tenemos cuerpo emocional, pues dentro de esa confusión están los apegos. El apego a las personas, el apego al dinero, el apego a las propiedades, a lo que sea, que es como algo donde influye mucho la parte emocional y te hace sentir placer porque estás junto a o tienes eso que es tuyo. Por eso cuando una persona pierde o su dinero, o sus bienes, o sus propiedades, o a las personas queridas, debido al apego psicológico que se ha ido creando, según el grado de apego, el sufrimiento de la pérdida es mayor o menor, por esa necesidad de mantener. A veces cuando hablo de la muerte, bueno, siempre sale en el tema de la muerte, digamos, el apego a las personas que se mueren, a las personas queridas que se te mueren, pues provoca en la mayoría de la gente más o menos tristeza o sufrimiento, ¿verdad? Todavía hay pocas personas, aunque irá creciendo, donde esto no sea así. Cuando se descubra, y si lo hemos descubierto, pues ya lo tenemos, que la muerte es un espejismo y no existe. Pero tal como estamos concibiendo el tema de la muerte hoy día, todavía la humanidad, pues hay sufrimiento, porque crees que ya no vas a ver a esa persona. Y entonces, siempre, nadie me lo ha rebatido, no quiere decir que no exista. Siempre que digo que ese miedo, ese sufrimiento que tienes porque se te muere alguien, no es por quien se muere, es por ti. Porque no vas a tener el placer de tener relación, de ver, de contactar con esa persona. Por lo tanto, estás sufriendo porque algo lo pierdes. No la otra persona, que la mayoría de la gente no tiene idea ni a dónde va, ni qué es lo que muere, y eso, sino que es por uno. ¿Y por qué? Porque tienes esa confusión, ese espejismo, que estamos llamando identificación, con esa persona. O ese apego a la persona que al desaparecer ya no te va a dar ese placer que lo notamos en el cuerpo emocional. El placer no se nota ni en el físico ni en la mente, se nota en el cuerpo emocional. Si no tuviéramos cuerpo emocional, no sentiríamos ni placer ni dolor. La sensibilidad del placer y dolor es debido a esto. No está en la naturaleza física, ni mental, ni en otra, ni en la conciencia. Es en el cuerpo emocional. La conciencia puede notar ausencia de algo, desconexión. Como nuestra conciencia cuando perdemos la noción de unidad, porque existe sutilmente una conexión entre todo lo que existe, no hay nada separado en el universo, todo está unido. Eso es lo que se percibe con una conciencia profunda. Pero al perder esa conciencia vivimos la separatividad. Esto cuando he explicado el tema de la soledad en profundidad, más allá de lo que se entiende psicológicamente, se puede entender. La soledad, no solo por la soledad en sentido más corriente, habitual, sino el sentido profundo es el sentir separación. Pero cuando íntimamente sientes que todo está unido, aunque nadie quiera saber nada de ti, la soledad no existe. Es un espejismo que se va creando en la propia mente, por esa percepción que tenemos. Volviendo al tema de la identificación. Cuando tenemos miedo a algo, he puesto el ejemplo de la muerte, puede ser otro, siempre es porque estás identificado con algo. Miedo a la enfermedad o al dolor, porque tienes una identificación con el cuerpo. Y si piensas o ves o vislumbras que el cuerpo va a sufrir, entonces tienes miedo a ese sufrimiento. O que el cuerpo va a morir, miedo a la muerte. O que el cuerpo no lo van a ver los demás como tú deseas. Es decir, que estamos también identificados con lo que deseamos que los demás perciban de nosotros. ¿Verdad que nos configuramos, aunque no sepamos explicar, que deseamos que los demás nos vean de una manera determinada? Y si comprobamos que no es así, o nos imaginamos que no es así, sufrimos, ¿verdad? De ahí puede venir el miedo, no solo el miedo al ridículo,
el miedo a muchas cosas. Hacer el ridículo es muy grande, tiene muchas apariencias, precisamente porque nos identificamos con una apariencia. Y si estamos, digamos, identificados con eso y nosotros nos comportamos porque no nos sale y hacemos cosas que no desearíamos que nos vieran, entonces hay miedo o nos sentimos mal, y ahí está también explicación psicológica del ridículo, de sentirte mal porque los demás te están viendo. Pero ¿qué ocurre cuando te desidentificas? Y mucha gente lo hace, hasta se ríe de hacer el ridículo, y entonces ese malestar de hacer el ridículo desaparece. Pero fijaos que aunque sea muy amplio el tema y tenga que simplificarlo, cuando empezamos como niños debido a ese bombardeo, eres esto, eres lo otro, como el niño no tiene juicio propio, durante unos años se va configurando hasta que no llega a cierta edad y pueda independizar su yo, tiene que depender mucho de las influencias externas. De ahí la inmensa responsabilidad de los que están cerca de los niños para poder configurarles. Entonces, el niño va configurando una idea de sí mismo. Y como esa idea no siempre se cumple cuando él intenta que se le vea así de mismo, pues está sufriendo. Es decir, que desde pequeños, al crear una idea de sí mismo a los niños, estamos creándoles el motivo de sufrimiento, porque no siempre los mayores se comportan coherentemente con esa idea. Si el niño desea recibir el afecto de su madre o su padre, de los seres cercanos, y ve que muchas veces al hacer lo que él considera que tiene que hacer para que lo reconozcan no ocurre, porque somos incoherentes, ¿verdad? Y no siempre lo cumplimos, entonces eso implica un sufrimiento físico, emocional y mental. Es un tema interesantísimo, pero que requiere más tiempo para ir explicando. Y a veces eso, si no lo cambiamos, va configurando nuestro comportamiento a lo largo de la vida, iniciado en esos primeros años. ¿Por qué? Porque el niño ha perdido el contacto con su ser, su conciencia. Lo va perdiendo. Al principio de la vida, aunque todavía no esté creado el cuerpo físico y el sistema nervioso y la mente, tiene una cierta pureza, una cierta inocencia, ingenuidad. Y por lo tanto, cuando con la educación se va configurando su mente y sus creencias, esa pureza la va perdiendo. Es decir, que lo que llamamos educación, en lugar de permitirle lo que sería la esencia de la educación, de conectarle con el fondo, lo que hace es desconectarle con el fondo. ¿Y con qué lo conecta? Con una idea que va, aunque sea cambiante, creando de sí mismo, que es una idea mental, no es la realidad vivencial, ¿verdad? La realidad vivencial no la puede vivir a los 2 años lo mismo que a los 10 o que a los 20, etc. Necesita una maduración para vivirla en profundidad. Pero vamos naciendo con ideas de nosotros, como ideas del mundo, y verdad que sin hacer nada especial, nuestra idea, si tenéis algo de memoria de la infancia, es muy distinta de la que tenemos ahora, que ya tenemos nuestros años, y si pudiéramos recordar, a veces en cortos periodos de tiempo ha ido cambiando y bastante. La idea mental de cómo somos, de cómo es el mundo, de cómo son los demás. Una idea que durante un tiempo creíamos que era verdad. Cuando los seres humanos creemos que algo es verdad, es por identificación con esa percepción de nuestra conciencia. Y cuando una persona tiene otra verdad, entonces, según el grado de identificación, nos oponemos a la idea que tiene de la verdad esa otra persona. Y esto es la historia de la humanidad. Luchas, guerras, enfrentamientos y problemas de unos con otros por las ideas, sean religiosas, filosóficas, ideológicas, del tipo que sea. Todas las ideas las creamos en la mente. Y como chocan entre sí, que no coinciden, a mayor identificación con nuestra idea de verdad, más chocamos con otra persona. A lo mejor tenemos unos rasgos que nos hacen respetar, pero respetamos, pero se mantiene una cierta distancia. Igual que hay gente que respeta creencias de otras personas y ya es un avance, ¿no? En lugar de estar oponiéndose. Pero si lo miramos en profundidad, siempre hay algo que nos dice, yo tengo más la verdad, aunque respeto que el otro tiene la suya. Pero es interesante entender que depende del grado de identificación de la conciencia. Por eso, cuando a base de estar más y más atentos
la conciencia la vamos consiguiendo que se independice de esas capas de ideas que hemos ido creando, entonces nos damos cuenta que hay algo más profundo que está por encima de todo eso, y que en esencia lo somos todos. Fijaos hasta dónde podemos llegar, a darnos cuenta que todos en esencia somos lo mismo, algo puro, que viene, bueno, de donde no sabemos, o sí que lo sabemos, pero en fin, eso ya depende de cada cual, de algo muy elevado, muy sutil, pero que al descender aquí abajo, con los cuerpos, la ropa, la vestimenta física, emocional y mental, entonces pierde esa pureza. Y entonces en esta diferenciación encontramos la causa de la separatividad. Lo que llamamos separatividad, que es un defecto humano, está en la mente. Y siempre que nos sentimos separados, creamos conflicto o problemas. A lo mejor no se nota mucho, pero puede ser el germen en nuestro interior de un conflicto que puede llegar a apariencias más vistosas, más grandes. De tal manera que, fijaos, cualquier miedo, como os decía antes, puede tener su causa en esto. El miedo a no tener dinero, el miedo a los problemas económicos, a perder el trabajo. El trabajo fundamentalmente es por no tener ingresos, aunque también hay otras causas de identificación por el trabajo, que no solamente es el dinero que te dan. Entonces el problema económico, si tú estás identificado con que tienes que tener una cantidad de dinero para poder vivir y tener lo que quieres, y no lo tienes, eso te hace sufrir. Pero ¿qué ocurre en las personas que se adaptan? Fijaos la palabra, porque es muy profunda. Se adaptan a si tienen bien, si no tienen bien. Se van adaptando a que tienen más, que tienen menos, en algún grado. Pues que su sufrimiento es menor o no lo tienen. Pero cuando te identificas que tienes que ganar algo y ganas menos, aunque te sobre, hay sufrimiento. Por identificación con una cantidad de dinero que consideras que tienes que ganar, con unas cosas que consideras que tienes que tener. Y si las pierdes, fijaos que sin perderlo todo, perdemos muchas cosas. Y eso implica cierto sufrimiento. Y diréis, si cuando uno lo pierde todo, como hay terremotos, desastres naturales que pierde uno todo, vivienda y todas las cosas, ¿qué ocurre? Pues es muy difícil saberlo porque solo nos dan la información de las apariencias. Pero podría deciros intuitivamente que hay personas que generalmente se sufren. Se sufre la gente que pierde todo por esas causas. Pero según el grado de identificación que tenga, su sufrimiento es más prolongado o más breve, mayor o menor. Es muy difícil de demostrar porque ¿qué aparatos hay para medir esto? Pero según, y eso lo podemos comparar con nosotros, según la envergadura de lo que perdemos, pero no la envergadura del objeto que perdemos, sino de la identificación que nuestra conciencia tiene con eso que perdemos. Y si consideras que es parte de la vida, es bastante lógico que todo lo que recibimos lo tenemos que devolver, todo lo que recibimos, incluso pues la energía que está manteniendo vivo al cuerpo físico, como expliqué el otro día en el tema del envejecimiento, durante la mitad de la vida la entrada es mayor que la salida y la segunda mitad de la vida es al revés. La salida de la energía lleva un ritmo mayor que la entrada. Por eso la energía va disminuyendo y las células del cuerpo se van cristalizando progresivamente. Aunque, como expliqué, depende mucho el envejecimiento de otros factores como la vida psicológica que has llevado y que llevas en tu vida para que este ritmo, aún así el ritmo de pérdida de energía se produce. De tal manera que la energía que entra, sale. Es como el aire que entra al inspirar y sale al expirar. Y todo en la vida es entrada y salida, llega y se va. Todo está en proceso continuo de cambio y de renovación. Esto que es una teoría muy bonita, que decimos sí, si se introyecta en la conciencia y se vive, si vivencia, facilita la desidentificación, ayuda y contribuye a la desidentificación. Pero ¿qué ocurre cuando, insisto en ese tema que he planteado, que es lo que más nos interesa, cuando vivimos atentos, que vivimos
más despiertos, con la conciencia más amplia, y controlamos la mente y le decimos, ahora te toca pensar, pero ahora te toca estar callada y relajada a la mente. Entonces la conciencia se expande. La mente también se desarrolla cuando estamos silenciándola, Cuando la mente la silenciamos, ojo, silenciar es estar muy despierto pero no pensar. La mente se va como limpiando, se va como organizando, se va perfeccionando. Pero lo que más se desarrolla con la atención, con el silencio mental, es la intuición, que es lo que nos permite comprender a niveles ilimitados. No hay límite en capacidades de comprender. Y lo que se desarrolla también es eso que nombramos tanto pero que conocemos muy poco, el amor con mayúscula, que no es lo mismo que el deseo. Es decir, que cuando estamos en silencio y nos damos cuenta que estamos unidos con los demás seres humanos y con todo lo que nos rodea, y que por muy diferentes que sean las formas, hay una esencia sutil que nos une a todos, entonces va surgiendo de un modo quizá más acelerado la cualidad de amor. Y por lo tanto, el amor que diferenciamos de la inteligencia, nos damos cuenta que aunque sean distintos, está unido. Y la tercera cualidad, la voluntad también. Cuando estamos muy atentos, se desarrolla también la voluntad. Porque al comprender que tenemos que hacer algo, brota la motivación o la facilidad para hacerlo. En la medida que estamos atentos, nos vamos desidentificando. Es como ese producto que elimina el poder del pegamento y por lo tanto permite esa separación, en el buen sentido de la palabra, de desapego. Pero también lo principal que tiene que ver con esto es, en la medida en que somos cada vez más conscientes, que somos luz, amor y voluntad, que somos, no que tenemos, sino que somos, automáticamente, al tener cada vez más vivencia de esto, más vivencia de estas tres cualidades, que es las cualidades de nuestra alma, de nuestro yo superior, y esto es lo que, el nombre es lo de menos, pero lo que tendría que ver con una buena psicología transpersonal, entonces la psicología que nos enseña a conocernos más en profundidad y a vivirlo, entonces en la medida que somos, automáticamente, sin buscarlo, nos vamos desapegando, porque el apego se produce dentro de la personalidad. Para los que no sabéis, el cuerpo físico, con la energía que lo mantiene vivo, el emocional y el mental, el conjunto de los tres, es la personalidad. El yo inferior, o el ego, a veces decimos en lenguaje corriente, esta persona tiene como mucho ego. Ego sabéis qué significa yo, pero siempre que decimos yo, casi siempre estamos refiriéndonos a este yo personal, a este ego, que está como representado por la mente, pero que es físico, emocional y mente. Con todo eso, lo que pasa es que cuando decimos yo no estamos pensando en todos los detalles, en todos los matices y en todos los aspectos. Decimos generalizando yo personal. Y además, la conciencia del yo está más relacionada con este centro, este chakra que tenemos aquí, relacionado con el corazón. Está más hacia atrás. Por eso señalamos yo, no señalamos a otra parte del cuerpo, señalamos hacia aquí. Igual que el alma, el yo superior, el punto de conexión, hayan dicho lo que hayan dicho los filósofos, más profundo es a través del corazón. Repito, cuando decimos corazón, estamos diciendo este centro de energía que tenemos aquí, que es el que expresa la cualidad de amor, pero que también está conectado más directamente, aparte del cerebro y de la mente, está relacionado al cerebro con el alma, con el yo superior. Entonces, quizá a lo largo del tiempo los filósofos han dicho, el alma está aquí, está allá, y quizá todos han tenido razón, en parte, pero no, digamos, son visiones como parciales, que son verdad, pero que no son completas. Pero la conexión mayor es a través del corazón. Por eso, cada vez en el futuro, no sé si más inmediato o menos, se le va a dar más importancia al corazón más que a la mente. ¿Verdad que, salvando las distancias, hoy día se va hablando de inteligencia emocional? Sí. Inteligencia emocional. No inteligencia como una cosa separada, sino, aunque sea a un nivel muy bajo, muy personal, se relaciona mucho y se considera que las emociones, los sentimientos, están influyendo mucho en la inteligencia, en todos los aspectos de la vida de una persona. Y eso
pues estudiosos de la psicología pues lo van viendo. Pero es que a nivel de profundidad podríamos decir, en lugar de inteligencia emocional, inteligencia de amor o algo así, en un sentido más que emocional, porque el amor está más alto. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta de que la fuente incluso intuitiva no es mayor, no está aquí, sino en el corazón, tampoco aquí en el plexo solar, emociones, tampoco en la cabeza, mente, sino en el corazón, nos vamos dando cuenta de algo más profundo. Esto va a ir aumentando poco a poco. Por eso en el siglo pasado se nos dio el Agni Yoga, que es un yoga que tenía que venir dentro de siglos, pero que se adelantó. A lo largo de los millones de años que llevamos aquí en el planeta, pues hemos tenido Hatha, Bhakti y Raja, físico, emocional y mental. Pero el Agni Yoga, ya con habiendo desarrollado los otros, facilita el ser humano que está preparado la conexión con su ser interno. Y esa conexión, se haga como se haga, aunque no sepas nada de estas cosas, te va acompañada de un progresivo desapego y desidentificación. De tal manera que cuando más valoras lo superior, eso que no lo pierdes, ni te lo pueden quitar, ni con nada, vas dejando de valorar, en el buen sentido de la palabra, de desidentificarte de lo que está aquí abajo. Por eso, aunque pierdas lo que pierdas, incluida la muerte, no sufres. O sufres menos, vamos a decir, ya a lo mejor decís, es que es mucho pedir, no sufrir nada, sino que vas sufriendo menos. Pero seguro que hay mucha gente, no sé cuánta, que cuando llega la muerte entra pues aceptándola como una cosa natural. Hay quien parece que sí, pero que por dentro no. Pero hay gente que con sinceridad entra a la muerte y acepta también la muerte de seres queridos. No sé cuánta gente hay, pero seguro que va aumentando cada vez más. Y esto lo darán no las modas, sino darte cuenta de que eres ese ser profundo y que lo que pierdes, sea con la muerte o con lo que sea, es formas cambiantes, efímeras. Lo físico, emocional y mental está en proceso de cambio. Hombre, lo de arriba también está, pero la velocidad es tan grande que parece que los niveles más sutiles parece que sean permanentes, que estén siempre ahí. Por eso a veces se ha dicho que el yo superior es como lo permanente. No solo es la verdad, la bondad, es la belleza, las mejores cualidades de otros, sino que es algo como más permanente en comparación con lo de aquí abajo, físico, emocional y mental, que está en proceso de cambio, como hemos explicado, cambiando más continuamente. Así que, fijaos lo que ocurre. Un test muy interesante es ver una película. Ya hablaré con más profundidad, porque puede ser interesante, todos hemos visto cine, más o menos cine, hablar de la psicología del cine, qué es lo que está ocurriendo cuando vemos una película, cómo está llegando en nuestro interior, qué es lo que está produciendo. Pero un fenómeno que también cuando llegue el momento explicaré es este del tema de hoy. Vemos una película y nos identificamos con unos protagonistas más que con otras. Con unos nos gusta y nos identificamos. Y notamos como si lo que ellos hacen o viven fuera algo que nosotros en ese momento vivimos. Y nos gusta, nos da placer. Acaba la película y viene lo que ya sabéis. Más rápida o más lenta, la desconexión, el contacto con la realidad. Hemos dejado de soñar, entre comillas, mientras veíamos la película. Estábamos identificados. Y quizá cosas que no tenemos, que aparecen ahí, y ojo, personajes reales y ficticios, inventados, no reales. Eso también ocurre. Entonces, en la medida en que representan lo que tú no tienes o crees no tener, te identificas con ellos. Y por eso, al ver una película, nuestro cuerpo emocional cambia, ríe, llora, sientes, te gusta, no te gusta, sufres, tensión, suspense, y te domina. Te lleva psicológicamente, más o menos, según a quién, para aquí y para allá. Aun sabiendo que es ficción, aunque sean personajes de carne y hueso, son representaciones, por parecidas que sean a la realidad, fingidas, como el teatro y en las representaciones del cine y del teatro, que tienen muchas cosas en común. Y, sin embargo, nos damos cuenta que no lo es. Hay como una identificación con eso. Aprovecho a deciros que si pudiéramos descubrir que lo podemos hacer, y no es demasiado difícil, que esa cualidad que estamos admirando
en esos actores, en esos protagonistas, como en la vida real de las personas, si no la tuviéramos esa cualidad dentro de nosotros, sería imposible admirarla, desearla y sentir ese atractivo. El hecho de que esté en nosotros hace que el estímulo de fuera remueva esa cualidad y la vivamos por unos momentos. Pero como no la tenemos trabajada y actualizada, luego se marcha. Y viene la frustración, el desencanto, la desilusión o como queramos decir. ¿Qué ocurre cuando la actualizamos sabiendo que está dentro? Pues entonces eso que queríamos que estaba fuera, descubrimos que está dentro. Si no, es imposible. Si no lo tuviéramos dentro, no podemos, porque todo lo que estamos percibiendo de fuera está aquí dentro, como cualidad. Eso no quiere decir que si yo os estoy viendo, no existáis, que sí que existís, que seguro que sí, diga lo que diga. Pero que yo tengo una percepción, aparentemente los ojos ven lo de fuera, pero la percepción vuestra está dentro de mí. Si no tuviera una capacidad de conciencia aquí interior, lo mismo que digo de mí es de todos, no podría percibiros. Ahora yo no pienso nada, no estoy pensando ni en vosotros ni en nada, porque estoy exponiendo algo que va fluyendo. Pero si ahora estuviera pensando en sois de una manera o de otra, como cuando conoces a una persona, eso que pienso está creándose aquí dentro, con estímulos de fuera. ¿Y por qué lo deformamos y nos vemos tan diferentes de lo que somos, unos de otros? Y por eso es tan difícil la comunicación humana, pero difícil, dificilísima, porque vemos a las personas con lo que tenemos aquí, no con lo que son. Solamente cuando lleguemos, aunque sea por breves momentos, a mirar en silencio a una persona, sin mente y sin emociones, entonces percibiremos algo más de lo que es. Mientras tanto, aunque nos aproximemos y digamos, uy, pues sí, coincide, lo que estamos percibiendo es lo que vivimos emocional y mentalmente. Estimulado, ¿por qué? Por la imagen de la persona, que remueve nuestro cuerpo emocional y nos hace sentir una cosa u otra. Remueve nuestra mente y los contenidos, aunque sean inconscientes de nuestra mente, se actualizan, se ponen en marcha. Entonces vivimos apariencias, percibimos apariencias, bueno, de las personas y del mundo y del universo. ¿Qué creéis? ¿Que los astrónomos con los telescopios están viendo el universo? No, ni se parece. El universo es algo, el espacio es algo totalmente distinto de lo que ven los ojos, por grandes que sean los telescopios. Lo que pasa es que, como creemos que lo que entra por los ojos es lo que se ve, entonces percibimos lo que percibimos. Pero si tenemos ocasión de hablar, si os interesa el tema, lo que está en el espacio es totalmente distinto, pero muy diferente, es totalmente, infinitamente más amplio y está más lleno de energías, de infinidad de formas, según los que pueden verlo, de lo que los ojos perciben, que perciben espacios vacíos, una luz por aquí, una luz por allá, me refiero de las estrellas, etc. Eso yéndonos lejos, pero descendiendo aquí a lo más cercano, pues es las personas. Y entonces nosotros creemos que es la verdad lo que estamos percibiendo, nos identificamos con ello y creemos que es la verdad. Y a veces nos desencanta o nos rebelamos contra otro tipo de percepción. Y esto puede ser la clave para entender esas diferencias tan grandes y siguen existiendo. Y nos llevamos mal, muy mal, y nos hacemos sufrir unos a otros con estas diferencias filosóficas y de todo tipo de creencias que tenemos. Por identificación. Te identificas con tu religión, te separas de los demás. Te identificas con tu ideología, los demás están en la oposición. No sé si estuvisteis, porque no sé si lo expliqué de suficiente cuando hablé de las ideologías políticas en una charla. Cuando vas penetrando te das cuenta que a lo mejor una ideología te cae mejor que otra, y a otra persona otra, pero que a veces hay cualidades que están en una, están en otra, están en otra. Y creo que más de una persona dice, pues yo cogería lo que dicen este partido político de este aspecto, del otro cogería lo otro, del otro lo otro, y dices, uy, no encuentro, no digo que todo el mundo, porque nos identificamos, no puedo encontrar quién está representando lo ideal, porque veo esto, igual que las personas vemos una cualidad de otra, otra, de otra, otra,
nos identificamos como verdad con eso y entonces pues nos cuesta percibir como algo directo y algo real. En definitiva, sin ir mucho más complicar, sin intentar complicarlo más, en la medida que estamos más en contacto con lo superior, y la clave es la atención. Todas las técnicas, sea de Oriente o de Occidente, a lo largo de la historia de la humanidad, que han favorecido nuestra evolución, nuestro cambio de conciencia, se han basado en la atención. Todos los yogas, si os interesa, no conocéis, tengo una de las charlas que tengo en YouTube sobre los yogas, sobre la meditación, sobre todo, todas las técnicas que han favorecido el despertar, el desarrollo del ser humano. La esencia es atención, atención, estar atentos, que es costoso, porque la mente no para. Atención, y cuando esto lo vamos viviendo, sin que nos demos cuenta a veces del proceso ni que sepamos explicarlo, la conciencia como un ascensor o un globo asciende y se va situando. La conciencia esta que está aquí identificada con esto se despega y se sitúa en los planos superiores. Y desde esos planos superiores, donde han llegado los sabios, del tipo que sean artistas, religiosos, filósofos, etc., han ascendido en conciencia y han visto algo desde una mayor altura. Y desde esa altura te puedes desprender de eso. En estos momentos que nos encontramos dentro todavía del plenilunio, de cada mes va cambiando, de Escorpio, el trabajo de Hércules, que hizo Hércules, para los que no sepáis, los 12 trabajos de Hércules, junto con la simbología de 5 episodios de la vida de Jesús, están expresando simbólicamente la trayectoria en la etapa más avanzada de evolución del ser humano. Entonces, los 12 trabajos de Hércules que vamos viviendo durante muchas encarnaciones, porque vamos reencarnando en distintos signos astrológicos del zodíaco, los 12 trabajos de Hércules nos están describiendo una cantidad de cosas de tipo psicológico enormes. Y el trabajo de Escorpio, en el que nos encontramos, tiene que luchar contra una hidra, que es un monstruo de 9 cabezas. Y cada cabeza representa aspectos de la personalidad. El dinero, la comodidad, el miedo, el orgullo, la separatividad, la crueldad, en fin, para no entretenerme. Y entonces Hércules corta una cabeza y 2 crecen en su lugar. Es decir, cuando estamos identificados con algo, intentamos anularlo, y a veces la psicología funciona así: quita algo y de momento te liberas de ello, pero como lo quitas desde la mente, un defecto, un problema, vuelve otra vez a surgir. Reprimes un deseo y ese deseo lo mantienes a raya, pero luego vuelve otra vez a brotar con fuerza. Curas una enfermedad sin ir a la causa psicológica y antes o después la causa de la enfermedad, más pronto o más tarde, volverá otra vez a salir al exterior. Es decir, que de momento todos lo deseamos: quitar el dolor, quitar la enfermedad, eliminarnos de nuestros problemas, etc. Pero si lo hacemos desde la mente de ahí hacia abajo, luego vuelve otra vez a surgir las cosas. No se ha eliminado la raíz. ¿Qué hace Hércules? Coge a la hidra y la eleva en el aire. Y entonces pierde la fuerza. Y hay otro trabajo en el de Géminis que también hace con otro monstruo. Lo eleva en el aire, pierde el contacto con la tierra. Fijaos la sabiduría que hay en la mitología de determinadas culturas. La eleva en el aire y pierde la fuerza. ¿Qué significa? Elevar la conciencia, como estoy explicando, a base de estar atentos hacia arriba. Y desde arriba, cualquier defecto, cualquier problema o cualquier cosa, o confusión o espejismos, más pronto, más tarde, a veces la velocidad es rápida, otras veces es más lenta, tienes que hacerla más veces, se limpia, se elimina. Es decir, mirar el problema no desde la mente, que va a contaminarlo con lo que tienes en tu mente, como prejuicios adquiridos en el tiempo, sino desde una atención libre de la mente. Elevas la conciencia hacia arriba, esa es la simbología de elevar ese monstruo en el aire, y entonces desde arriba pierde la fuerza y te desconectas, te desidentificas y te liberas.
Qué fácil de decir. Bueno, el tema es amplísimo, pero termino así para que tengamos más tiempo de poder hablar, dialogar. Seguro que cualquier cosa que planteéis tiene que ver con el tema. En los coloquios sabéis que podéis preguntar de lo que sea, pero seguro que con este tema de hoy tiene mucho que ver. La síntesis es esa. Intentar, cueste lo que cueste, y a veces no podemos negar que hay personas que necesiten ciertas disciplinas, sea de trabajos de tipo de yoga o de meditación o de esto o de lo otro, porque cada vez salen técnicas y gran parte de las que salen y van a salir están basadas en lo mismo. Cuando uno descubre la esencia de las técnicas dices, bueno, si lo tengo todo, no tengo que irme ni a la India ni a ir a este sitio o el otro, si lo tengo todo dentro. Pero mientras tanto, como humanos tenemos que ir buscando por aquí y por allá y no podemos negar y reconocer que a lo mejor una técnica va para unas personas, otra va para otras, pero es interesantísimo desidentificarnos de las apariencias de las técnicas, de trabajo interior, de desarrollo, sino ir a la esencia, aunque sigamos utilizándolas, ir captando la esencia, y al captar la esencia, pues entonces controlas mejor, dominas mejor la situación. Entonces es elevar la conciencia. Y cada vez que la elevemos más, que estemos un rato atentos, aunque luego venga el despiste, eso hay un contador que no vemos, que va contando. Es decir, todas las experiencias que vivimos en la vida, de un siglo a de otro, se van acumulando. Por poca memoria o mucha que tengamos, la mayoría permanecen inconscientes. Pero en el inconsciente está lo malo y lo bueno también, ¿eh? Es decir, que si vamos haciendo camino de elevar la conciencia, cada vez vamos a tener más facilidad, aunque estemos mal, despistados y no haya forma de parar la mente, más facilidad para pararla, controlarla y seguir elevándonos. Por consiguiente, seguir desidentificándonos y darnos cuenta que no hay nada nuestro, que todo se nos ha prestado, todo, y lo tenemos que devolver todo. Lo cual no quita que mientras lo tengamos lo cuidemos y lo utilicemos adecuadamente. El cuerpo, las propiedades o lo que sea. Supongo que habéis entendido que desidentificarte de tus propiedades es mantenerlas, no tirarlas, darlas o regalarlas, sino utilizarlas como tu conciencia te permita, pero no sufrir porque crees que son tuyas, porque todo está prestado. ¿Os imagináis cuando en el futuro tengamos una conciencia así? Bueno, desaparecerá todo, desaparecerá el dinero, desaparecerá todo lo que se llama el sentido de propiedad, que durante mucho tiempo lo necesitamos, pero que es motivo de sufrimiento. Tomaremos solo lo que nos haga falta, y hay de sobra. Bueno, actualmente lo hay, en el futuro, por supuesto. Lo que necesitemos para vivir física, materialmente, psicológica, en todos los niveles. Todo está disponible para todos, pero durante todavía mucho tiempo vamos a tener que sufrir por esas identificaciones que nos hacen tener algo nuestro que incluso sobrante, superfluo, a costa de que otros no lo tengan, y toda esta serie de cosas que sería larga de explicar, pero que todos conocemos y que nos hace sufrir, sobre todo cuando estamos identificados. Vosotros diréis. ¿Sí? Sí, yo quería saber su opinión sobre por qué nos apegamos a cosas o a situaciones o a personas que nos generan emociones negativas. Y racionalmente entendemos que es negativo y lo vemos, pero seguimos pegados. Y es difícil salir. Sí, no sería el apego a lo negativo, sino a lo positivo que está junto con lo negativo. Es decir, que entiendo, si no estoy equivocado, hasta donde alcanzo, de que a veces tienes una atracción para algo que te hace sufrir. Y la atracción es hacia, no la parte que te hace sufrir, sino otra que no sepas, porque no funcionamos muy conscientemente, hacia esa parte atractiva. A veces hasta en momentos de sufrimiento ha habido como una especie de expansión de conciencia, hemos calado hondo y hemos contactado con una dimensión profunda. Y eso se ha quedado tan grabado que seguimos buscándola. Nos podemos pasar la vida buscando algo. Pero como estaba unida al sufrimiento, por ejemplo, a un miedo,
Entonces hay un deseo de buscar sentir miedo, pero no por el miedo que te hace pasarlo mal, porque no encaja, sino con el placer que está unido al miedo. Tenemos asociaciones mentales y de distinto tipo que se producen en nosotros, cosas diferentes, pero buscamos una que está unida a la otra y no lo sabemos. Por haber alcanzado un nivel... No, porque a veces sin un trabajo hay como expansiones de conciencia donde profundizas en un nivel más hondo, aunque sea un nivel físico, biológico, etcétera, o emocional. No me estoy refiriendo a niveles espirituales, sino profundidad. Porque cada nivel, incluido el físico vital, el emocional y el mental, no solo los espirituales, tiene horizontalmente como niveles. Es decir, cada centro de energía, según está nuestra conciencia identificada con la superficie, vemos las apariencias. Si está con la mitad media, las sensaciones o sentimientos internos. Y si llegamos a ahondar al fondo, con la esencia donde emana todo. Pero a veces, sin buscarlo, hay como aperturas de la conciencia y entonces hay algo que nos cala hondo y no se olvida. Aunque nos olvidemos de la anécdota, de la apariencia, no se olvida esa conexión de nuestra conciencia. Y entonces hay como una tendencia de nuestra personalidad a repetir, a buscar. Si en un momento determinado tuvimos una experiencia muy placentera y estaba sonando una música, tendremos tendencia en nuestra vida a escuchar muchas veces esa música para repetir esa tendencia. O si fue en un lugar, a ir a ese lugar. O si fue, yo qué sé, tomando algo o comiendo, yo qué sé, cualquier cosa de estas que podemos llamar neutrales, asociada a algo que ha producido un placer hondo. Aunque sea destructivo luego. De tal manera que a veces decimos, ¿cómo es posible que esta persona tenga tanto deseo de situarse en esa situación peligrosa y se sujete a esos riesgos de perder la vida y nosotros no lo entendemos? Porque algo ha ocurrido en su anterior experiencia que le haya hecho vivenciar algo profundo unido a una situación de peligro, una situación que nosotros escapamos y no deseamos. Y entonces al conectar, entonces la persona tiende a buscarla. Situaciones de peligro hay muchas. Conducir a una velocidad rápida, escalar un monte, yo qué sé, y ponerte en situaciones realmente de peligros que decimos, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa en la psicología de esas personas con el riesgo de su vida, verdad? Y es porque algo en su psicología en un momento determinado vivieron con una cierta profundidad y quedó unida a ese tipo de experiencia y se busca, y se busca. Entonces, pues, lo ideal sería, pues, abrir la conciencia y luego lo que venga, ya tomar decisiones de seguir haciéndolo, no haciéndolo, en fin. No sé si Sí. he conseguido aclarar algo de eso, pero las conexiones que se establecen explican muchas cosas que nos suceden. Todo no, porque, fijaos, tendríamos que tener mucha memoria y tampoco es necesario acordarnos de todo lo que nos ha sucedido. ¿Por qué? Es por qué. Pero si vamos a la esencia de las cosas, ya ahí está. Como no nos han educado la mente abstracta, solo mejor o peor la mente concreta, tenemos dificultad. Dificultad de poder comprender más. Si nos desarrollamos, aunque no nos hayan educado la mente abstracta, lo cual lo conseguimos, entre otros métodos, con atención, conectamos con la mente abstracta y podemos captar algo que se puede aplicar a infinidad de ejemplos o de situaciones. ¿Me entendéis? ¿Verdad que cuando aprendemos matemáticas, aprendemos con ejercicios concretos y nos enseñan a hacer las operaciones, una y otra y otra? Pero si captamos el método que sirve para todos los cambios de datos, entonces sabremos operar, nos den los datos que sean. Pero si solo aprendemos una operación, solo sabremos esa, pero cuando se cambian los datos ya no. En los problemas, ¿verdad? ¿No os acordáis? Ocurre eso. Pero cuando captamos el método, que interviene la intuición también, entonces se capta. Por eso, quizá, aunque hable algo, cuando di la charla sobre Pitágoras, cuando hable de Platón, pues
también quizá explique algo de cómo utilizaban los números y la geometría, pero bueno, eso ahora no lo podemos utilizar para el desarrollo espiritual, para ir hacia lo abstracto. Nos explicaban que el número y la geometría está en la esencia de todo el universo, de todas las cosas. Entonces, yendo hacia eso, pero no hace falta ir por este método. La atención que nos va haciendo desprender de la identificación con lo concreto nos va llevando hacia lo abstracto. La intuición nos permite esto. La música ayuda mucho porque la música nos está dando una filosofía que no imaginamos, a dosis. Como penetra en el inconsciente y no ponemos tanta censura como cuando leemos un libro o vemos una película, entonces la música nos puede facilitar mucho la conexión con los arquetipos, con lo abstracto. Pero bueno, para simplificarlo, la atención nos lleva, y cuando captamos la esencia abstracta de algo, ya tenemos la comprensión de todos los posibles ejemplos o múltiples manifestaciones concretas de esa idea. Es decir, sabes superar un miedo, y la clave de superar un miedo, ya tienes lo que necesitas para cualquier clase de miedo, que hay muchos, ¿verdad? Y a veces el mismo miedo con distintas apariencias y distintas formas. No hay decir, esto para este miedo, esto para este, esto para esto. Incluso yendo más lejos, captas la esencia, que en parte la he dicho hoy también, y tienes lo necesario para abordar todos los problemas psicológicos. No solo los miedos, sino todos. Elevar la conciencia, por ejemplo, sería, aunque sea muy concreto, abstracto. Elevas la conciencia y ya te sitúas por encima de todo, la tristeza, los miedos, la agresividad, los conflictos, lo que sea. Debido a nuestra religión, de nuestra educación que hemos recibido, sí, muchos católicas, se nos han inculcado que venimos a este mundo a sufrir, a cargar con una cruz. Entonces, cuando una persona no sufre y tiene un periodo feliz, tiene miedo a ser feliz. Sí. Piensa que algo... Está muy arreglado eso, sí. Y eso te puede amargar, ¿no? Porque una de las cosas, si la feliz. religión cristiana quiere liberarse, necesita cambiar muchas cosas. Y va a costar. Venga quien venga y que se meta ahí, va a costar porque se necesita. Pero una de las cosas que necesita para liberarse de todo eso es la cruz. Eliminar la cruz. Porque la cruz tiene un significado totalmente distinto al que se le ha dado en la historia de la religión. Es un signo de muerte, ¿verdad?, en la religión. Pues es todo lo contrario, un signo de vida del espíritu encarnado o manifestado en la materia. Y además, no es del cristianismo. Si sabéis algo, todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad han utilizado cruces, de unas formas o de otras, porque es un arquetipo que está en la esencia, aunque la gente no haya sabido, y es el espíritu y la materia, pero no separados, sino integrados. Entonces, es un signo de vida, del sacrificio de nuestro yo superior o alma, aquí en la personalidad. Por lo tanto, es un símbolo maravilloso, en lugar de un símbolo de muerte, como sabéis, y todos hemos conocido, y asociado al sufrimiento. Hoy día no, pero en otras épocas, pues cuando estaba más arraigado. Pero siempre parte de la educación religiosa ha sido, en este caso, pues la cruz como muerte, como sacrificio, de eso. Incluso pues también, bueno, son tantas las cosas, Cristo como un ser. Cuando la clave está en que el Cristo está dentro de nosotros y es el sacrificio del Dios superior, que es Cristo en nosotros, el que está expresándose a través de la personalidad. En lugar de verlo como un ser lejano, maravilloso, superior, pero lejano, que siempre está lejano. Igual que nos han hablado las religiones de Dios como el Dios trascendente, pero han hablado menos, sobre todo las de aquí, del Dios inmanente. Y entonces nos han dado una idea de que Dios crea al hombre, al ser humano y a todo, cuando no es así. Es todo lo que existe, es una expresión no separada, sino unida de Dios, por llamarlo de esta manera, para entendernos. Entonces son tantas las cosas que cuando las vas descubriendo, dices, ¿cómo se ha deformado, como he dicho antes,
todo. Bueno, esto y muchas cosas. Aún así se han hecho cosas buenas y no podemos negar, y habrán ayudado a mucha gente. Pero si somos exigentes, decimos, qué ingenuidad al decir las cosas de una manera. Con todo respeto, repito, y me imagino que me estáis interpretando a todo ser humano que tenga esta creencia, y si la tenéis a alguien de los que no os conozco, pues lo mismo, a todo ser humano, creyente o no creyente, pero estoy dando como una interpretación que ayuda a expandir la conciencia. Entonces, pues, desidentificarnos, pues a veces, pues, lo hacemos de unas cosas y no lo hacemos de otras. Pero ojo, porque la identificación, no sé si lo he explicado suficiente, es algo que puede darte placer y dolor. Mientras que el apego parece ser que suena más a algo que te produce placer y que lo deseas. El apego a algo que te está dando persona, dinero, objetos, un placer, que te apetece. Mientras que puedes estar identificado con un cuerpo que está sufriendo, que está mal. Y al querer que eres ese cuerpo que está sufriendo, tú sufres. No porque lo desees, sino porque al estar identificado con ello, crees que es la verdad, que es la única verdad. Y por lo tanto, estás sujeto al sufrimiento. Mientras que el apego te sirva o no. Fijaos que nuestro cuerpo emocional, si profundizáramos en él, el tener cuerpo emocional, todo lo que sea de emociones, sentimientos y deseos implica atracción o rechazo. Más o menos atracción o rechazo. Y si hay algo mental es porque el emocional está unido. Y si eso produce en el físico, porque está unido al emocional. ¿Y eso para qué lo tenemos? Pues para poder ir descubriendo lo que necesitamos y lo que no. Pero como somos imperfectos, se ha mezclado y nos apetece y deseamos cosas durante millones de años que no son las adecuadas, hasta que desarrollamos el discernimiento y entonces buscamos aquello que sí que nos sirve. No lo que nos produce placer, que a veces nos hace daño. ¿Me explico? ¿Queréis algún ejemplo? Podemos apetecer, no los que estamos aquí, hablo en general, la droga. Apetecer droga, que produce un placer. Pero la droga, más pronto o más tarde, produce un daño, un sufrimiento. Y sin embargo, debido al deseo, mucha gente siente atracción. Y el deseo lo tiene deformado. Si lo tuviera más desarrollado, entonces buscaría un deseo de algo que te hace crecer, no de algo, sea droga, ciertos alimentos, o comer en exceso, en fin, cosas de distinto tipo que te apetecen, que te producen placer. Dicho de otra manera, no todo lo que es placentero es bueno. No sé si estáis de acuerdo. Por lo tanto, el cuerpo emocional, ¿qué pasa? ¿Está ahí equivocado? Pues estamos nosotros, no el cuerpo emocional. Al no controlarlo, al no tenerlo depurado, pues nos lleva para aquí y para allá. Pero al elevar la conciencia, entonces ya se va como puliendo, se va como educando. Se va como educando. Y esto, en la educación, en las escuelas y en donde sea, tendría que ser prioritario. La educación, no solo de la sensibilidad emocional, a través de las artes, que las están quitando. La música la están quitando, cuando tendría que ser uno de los estímulos más poderosos. La filosofía, pues parece que la están quitando también. Sí, están quitando lo único que había bueno, no digamos lo que no todavía no está en la educación, que tendría que estar prioritario. Pero bueno, no seamos tan pesimistas, sino que lo que se quita, si es bueno, antes o después tendrá que venir. Antes o después, si vamos a evolucionar. Procuraré ser más breve en las contestaciones, si queréis preguntar más cosas. Sí. Y uno de los apegos más fuertes es a los hijos, porque lo que les ocurre a ellos parece que nos ocurre también a nosotros. Sí. ¿O es identificación? Sí, sí, apego. Sí. Bueno, el apego y identificación tienen mucho en común. O sea, si lo habéis visto como algo muy separado o como algo que es en común, aunque con matices diferentes. Entonces, sí, es uno de los apegos más fuertes. Entonces, descubrir que, aunque sean hijos naturales, son almas que se han expresado a través de ti. Luego, en otro momento, a través de otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una teoría muy bonita, pero que también, como todas las teorías,
necesitamos como una introyección más consciente. Entonces darte cuenta de que están ahí y que, bueno, hay que transmitirles, mejor o peor, pero lo mejor que sabemos, con todos los errores que se cometen y que luego vas descubriendo y dices, uy, me gustaría volver a rectificar esto y todo lo que ya sabéis. Pero sí, es uno de los seres, en este caso, con los que más se manifiesta el apego. Por eso condiciona lo que les pasa mucho. Otras personas más lejanas, con otros vínculos, aunque sean familiares, al no haber tanto apego, pues entonces ya te manejas más la situación. No te afecta tanto, o no te condiciona tanto. Por lo tanto, entre las personas hay vínculos de un tipo o de otro. Cuando en un futuro todavía lejano seguirá existiendo la estructura familiar, pero se viva de otra manera, incluso el tema de los hijos, esto desaparecerá. Ha habido intentos, utopías. Si llego a hablaros, cuando hable de Platón, aunque no dará tiempo, de una de sus obras, La República, no sé si la habéis leído, entonces era una utopía, algo que podía realizarse, pero ojo, hay que tener en cuenta que las formas no son, digamos, para todas las épocas, sino que cuando se escriben las utopías se está mostrando en una apariencia para una época, pero la esencia es válida. Entonces habla de cosas que dices, uy, esto sería maravilloso y muy avanzado en siglos, y otras cosas dices, uy, esto no encaja, porque no hemos intuido que puede estar hablando de arquetipos que todavía no estamos preparados para vivir, otras formas de familia que irán surgiendo en el futuro, pero bueno, eso está ahí para cuando tenga que ser, pero ya es bastante que vayamos depurando, y el desapego hace que los seres humanos nos encontremos más. No lo he dicho tan explícitamente, pero una de las confusiones cuando hablas de apegos es creer que a mayor apego más amor, y es al revés, a mayor apego menos amor, como los platillos de una balanza, los vasos comunicantes, sube uno, el otro baja, de tal manera que cuando más desarrollemos el amor, automáticamente más desapego, y viceversa, cuando más nos desapeguemos, tenemos la posibilidad de amar más que la apariencia, que no hay que descartar, el fondo. El fondo. En ese sentido, si a veces habéis intentado pensar o reflexionar sobre el amor universal a todos los seres, incluidos los malos, los buenos y los malos, los seres, dices, ¿cómo es posible amar a un ser que es cruel y que hace tanto daño? Una cosa es amar la esencia y otra es la forma, amar el fondo. Como dice Juan Salvador Gaviota, por poner un ejemplo que conoceréis, o se dice, hay que saber amar, como se puede decir de muchas maneras, el fondo. Las apariencias van cambiando. Entonces, ese fondo puede expresarse en apariencias negativas, crueles, rechazables. Entonces, bueno, en ese sentido, implica no justificar ni desear lo que las personas pueden hacer. Sin embargo, en lugar de odio, que lo que hace es alimentar eso, alimentar la negatividad de los seres humanos, cuando lo rechazas, entonces estás consiguiendo aportar una transmutación. Dicho de otra manera, cuando os enteráis en directo o por los medios de comunicación de un ser despreciable, de esos que aparecen, que hacen tanto daño, o negativos, etcétera, que enseguida, si no es muy fuerte, si es fuerte la palabra odio, rechazas, hay que cuidar qué es lo que está ocurriendo en nosotros. Porque cuando rechazamos a alguien o algo, no sé si os habéis dado cuenta que estamos rechazando cosas que están dentro de nosotros, porque todo ocurre dentro, aspectos de nuestro interior que proyectamos en el exterior. Y estamos rechazando incluso con una energía negativa, que si le llega, si tiene suficiente fuerza, está alimentando la negatividad de esa persona. Es decir, los personajes públicos que llegan a millones de personas y que reciben el odio, se les está alimentando esa negatividad. Entonces, sin ni mucho menos querer lo que hacen, aceptarlos como seres equivocados y si puede uno, pues enviar luz, amor, si puedes,
y ya es bastante con no rechazarlos u odiarles. Lo cual, ¿me habéis entendido? No significa que justifiques, ni quieras, ni desees que puedes estar en las antípodas de tu vida. ¿Me explico? Entonces la cosa cambiaría. Si esto lo hacemos millones de personas, se produciría una transformación. Pero a veces rechazando lo que no nos gusta, lo estamos alimentando. Y se están dando unas paradojas enormes. A veces, en, yo qué sé, cosas, en nombre de lo más sagrado como es la libertad, se está distorsionando y se está destruyendo la libertad. Y cosas así, ¿no? Que son temas también eternos, ¿no? La libertad, no solo en filosofía, en todos los seres humanos. Es decir, que en nombre a veces de lo más sagrado se está haciendo todo lo contrario. Pero eso es cuestión de que lo veamos. Entonces, cuando una persona hace mucho daño, que hace daño, y de verdad y de corazón le perdonas y no le tienes odio, eso es amor, ¿verdad? Si no le tienes odio, pues ya no odio. Pues algo de amor habrá, ¿no? Porque quiero decir, amor-odio... Porque yo es que eso lo tengo, el amor es eso, sí. Para mí el y amor ojo es eso. con el término perdonar, porque a veces... Perdonar no quiero decir, perdonar, decir, sí, no supongo que lo entendéis en sentido ningún mal. Perdonar más que una fórmula externa es como una toma de conciencia de lo que otra persona ha hecho, un darte cuenta. Y perdonar, el mayor perdón es el invisible, el silencioso. Simplemente situar a ese ser en tu corazón. Lo demás, no digo que no se hagan, pedir, perdonar, o pedir perdón, o todas estas cosas, en un sentido o en otro, son fórmulas que las utilizamos todos, sí. Pero es interesante ir al fondo. Un sentimiento de pedir perdón odio, o que te perdones es que tu conciencia se dé cuenta de lo que has hecho para no repetirlo. Eso es ya un proceso. Aunque por la ley del karma, la ley de causa-efecto, todo lo que hacemos viene. Lo que pasa es que si cambia la conciencia ya no lo vas a sufrir si es un mal efecto del mismo modo. Todo. Es decir, que te perdone, por la ley de causa-efecto todo vuelve. Lo que hacemos vuelve. En ese sentido, nada más que si te liberas de esa carga, ya es. Creces. Y aunque te vuelva, si estás más crecido, lo vas a soportar mejor. Si vamos evolucionando espiritualmente, no creéis que vamos ya de repente todo nos va a salir bien. La vida nos va a poner más obstáculos porque al estar más preparados podremos ser más útiles en el mundo. Ya me estoy metiendo... ¿Y por qué se ponen tantos obstáculos, Rafa? ¿Que por qué se ponen tantos obstáculos cuando se superan unos poquitos y luego vienen cada vez más, porque y más alto? Parece ser de que aprendemos de dos maneras. Sí, ¿sabéis? por conciencia o por sufrimiento. Por sufrimiento. Entonces, algo que es mucho más inteligente que nosotros determina, aunque nosotros digamos que no, que tenemos que sufrir para poder conseguir esta expansión de conciencia. Aunque nosotros digamos, ¿por qué me viene así? Me podría venir mucho más agradable o darme la oportunidad de yo. Pero es que el sufrimiento, que todos escapamos, el dolor y el sufrimiento, dolor parece que se aplique más a lo físico, sufrimiento más a lo psicológico. Es como no una forma de castigo, como nos han dicho, sino una forma didáctica de aprender, de elevar la conciencia, que es interesantísimo. Sí. Fijaos la deformación de la religión que ha hecho con el pecado. El pecado, que habría que interpretarlo de otra manera. Y también, y toda esta serie de cosas. ¿Cómo se puede ver desde otro ángulo? Es decir, tomar conciencia de lo que has hecho y entonces elevas la conciencia y por lo tanto puedes evolucionar. Aunque falles en otras cosas, por lo menos no fallas de la misma forma. Eso es la garantía de que podemos ir evolucionando hacia arriba. Si no, estaríamos siempre dando vueltas en lo mismo. A veces una persona asesina a otra. A su vez, ese asesino en otra encarnación tiene que ser asesinado por otra persona. Pero si lo miramos así, es un círculo, no se acaba, hasta que el asesino abre la conciencia y se da cuenta que ya no lo tiene que hacer. Por lo tanto, sale de ese círculo y entonces eleva la conciencia. Digo asesinar con ejemplo muy fuerte como otras cosas. Si no, estaríamos siempre dando vueltas
que a veces durante mucho tiempo estamos dando vueltas, como los orientales cuando dicen la rueda de Sansara, dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Las aspas del molino, de viento, del Quijote, ¿verdad? Siempre dando vueltas, pasando por lo mismo. Entonces, esa es la garantía. Y si el sufrimiento, ¿verdad que todos conocemos ejemplos de crisis dolorosas que han hecho crecer a las personas? Sea una enfermedad o que es una crisis, un tipo, de muchas clases. Tras eso ha habido un crecimiento, una expansión de conciencia, ¿verdad? Luego, es interesante verlo así, pero también, conforme ampliemos la conciencia, pues podremos ir haciendo algo por las buenas, agradable, para también abrir la conciencia, ¿eh? Las dos formas. Si puede ser la segunda que he dicho, es mucho mejor, ¿verdad? Siempre la deseamos, pero aunque creamos, digo, no, solo esta y yo soy valiente, no, existe la otra. Y la otra tiene su importancia, ¿eh? Y está hecha no para fastidiarnos desde donde sea, sino para darnos esa oportunidad de elevarnos. Esto tiene también su profundidad, pero hasta donde alcancemos cada uno, si es un tema de meditar sobre él, nos puede abrir mucho la conciencia y darnos cuenta que el sufrimiento en el mundo, pues aparte de que lo hemos creado nosotros, no nos lo han transmitido del espacio, pues está ahí para algo. Rafa, por ejemplo, estas personas de Siria que han tenido que salir de su ciudad en muy malas condiciones, ¿eso a qué se debe? ¿A que tenían apego a su vida normal? ¿O a que cómo reaccionan ellos para vivir? Bueno, aunque pueda tener relación con esto, eso, lógicamente es un karma que les ha hecho como encarnar en ese lugar, como las personas que encarnan en un lugar donde hay una catástrofe, ya pierden todo, o en un lugar donde tienen hambre. Entonces la evolución hace que esas almas tengan que pasar por esa experiencia. Luego, al pasar esas experiencias dolorosas, unos pueden tener más apego que otros. No podemos decir todos igual. Y según el apego del tema que estamos hablando, sufrirán más o sufrirán menos. A veces podrán aprender la lección, porque hemos vivido tantas veces, hemos vivido miles de encarnaciones, hemos pasado por todo. Y si alguien tiene ganas de saberlo, mejor que no sepa, mejor no saber. Mejor no saber, porque siempre deseamos saber lo bueno, pero no deseamos saber lo malo. Entonces, bueno, no sé si todos creéis en esto, pero yo lo digo como una cosa natural. Aún así, aunque no creáis alguien en esto que estoy diciendo, pero la mayoría de lo que he dicho sirve. Y entonces vamos pasando por experiencias y tenemos que nacer en distintos sitios y en distintas condiciones. ¿Qué creéis? ¿Que la gente que está robando tantos millones no va a nacer próximamente con sufrimiento, sin nada? Como muchas personas que lo han tenido todo, no han hecho nada y ahora están como personas con todo respeto sufriendo, que no tienen nada, pasando hambre. Entonces, la ley de causa-efecto es una inteligencia y un amor inmenso que van poniendo cada cosa en su sitio. Si la gente supiera eso, supiera por qué es lo que le va a traer como consecuencia, aunque parece que se escape, ¿no? Y viva tan feliz, entre comillas, si lo supiera. Por eso la ignorancia nos hace actuar egoístamente. Para superar el egoísmo es la luz, de darnos cuenta lo que ocurre y que hay unas leyes universales, entre las que está la ley de causa-efecto, que los orientales llaman karma, que mucha gente no conoce, pero que incluso hay quien la conoce pero no la aplica, no la entiende, no la ha asimilado. Y entonces nos abre la conciencia y nos hace descubrir que todo está regulado, inteligente y amorosamente. Si no, vemos el mundo muy injusto, pero injusto, como mucha gente, ¿verdad? Pero muy injusto y como algo caótico. No lo vemos como una armonía donde las cosas que se desfasan luego tienen que volver a su sitio, a encajar en este sentido. Por lo tanto, se aplica no solo a lo que has dicho, sino a todo. Pero ojo, porque a veces despreciamos, y yo no sé vosotros os planteáis, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué mundo, en qué universo están los políticos que no se dan cuenta y están entretenidos con cosas
que impiden pues atender a estas personas. Igual que esta falta de atención o esta necesidad de atender a unas personas es porque en un momento creaste las condiciones y para compensar el mal karma a veces lo que hay que hacer es ayudar a aquel al que le hiciste daño. Y eso incluye el que determinados lugares del planeta admitan, ayuden a otras personas que están sufriendo en otros sitios. Y esto va a ser más frecuente de lo que pensemos, porque ahí el karma se va regulando de una manera o de otra y tienen que haber muchas cosas en el futuro de reajustes en el planeta hasta que poco a poco se vaya todo armonizando, no se va a ser de la noche a la mañana. Entonces eso es una oportunidad para que los que tenemos de sobra, aunque creemos que tenemos justo, vayamos haciendo cada uno lo que su conciencia determine para ayudar. Lo que pasa es que los que están arriba, por eso de la burocracia o como se llame, están entretenidos sin darse cuenta, lo cual implica crear un karma, ¿verdad? Ya Buda decía, me acuerdo de una frase que de las que se decía, dice, si te lanzan una flecha no puedes entretenerte o no debes entretenerte en ver quién la ha lanzado, de qué casta es, de qué esto, sino lo primero es sacarle la flecha, curarle la herida, luego ya verás. O alguien que va a urgencias al médico, decir, a ver esta persona, qué filosofía de la vida tiene, y eso, a que sería la cosa más absurda del mundo, es atender a ese ser humano y luego ver pues si tiene cartilla médica, pero lo primero sería atender a ese ser humano porque es un ser humano del planeta. Y esta conciencia que hablamos hace que no existan fronteras, estamos todos en un planeta donde tenemos que, bueno, que compartir lo que tenemos. Pero la mente concreta, la mente de aquí abajo, es la que crea fronteras físicas, psicológicas y de todo tipo. Si tenéis preguntas, procuraré ser más breve. El tema de los sitios es muy interesante, ¿eh? Te haría 20.000 preguntas mano a mano. Sí. Muy interesante. Sí. Porque entonces si nadie se moviliza, nada más que organizaciones de derechos humanos y tal, Sí. hay que decir que se merecen ese valor para vivir los sitios y esa experiencia. Claro. De tal manera que tú lo sabrás porque estás en ello, los derechos humanos, pues hay movilizaciones en todo el planeta y cada vez habrá más gente que a lo mejor envía cartas a una injusticia que se está cometiendo no al lado, sino lejos, ¿verdad? Y está ahí, los que estáis en ese tema, estáis ayudando en ese sentido de decir, pues, y a lo mejor, pues, a veces no hacen caso, pero otras veces el hecho de que haya voces que estén clamando contra una injusticia, pues puede estar ayudando, ¿verdad? Entonces, el mundo cada vez se hace más pequeño. Los medios de comunicación hacen que nos comuniquemos entre comillas, porque podemos criticar mucho la comunicación, por lo menos físicamente. Ahora se trata de aplicarlo más profundamente, con más calidad, la comunicación, porque hay gente que maneja los aparatos pero no tiene nada que decir, ¿verdad? Y la televisión está diciendo continuamente, perdiendo energías y tiempo. ¿No habéis pensado en las maravillas que se puede hacer a donde llega la televisión a millones de personas? El bien que se podría hacer. ¿Habéis pensado en meditar en eso? Lo que se podría hacer con la radio, la televisión, etcétera, la televisión con su fuerza de influencia, de impacto. Yo te dedicaría un programa en la televisión todos los días. Todos los días. Los viernes por lo menos, ¿no? Sí, lo que he hecho durante años ha sido radio, sí. A veces surgió una emisora y hacía un programa, sí, psicológico, filosófico, etcétera. Televisión no. Una vez en un programa de hace años, ya no me acuerdo ni cómo se llama, sí, me llamaron para eso y decían, pues vas a hablar. Y luego pasó el programa, un programa de carta blanca, eso, que había las tertulias. Yo lo vi. No te dejaron ni decir calle. Y el tema que era sobre Dios y... No me acuerdo, Sí, no Dios me acuerdo, existe, pero sé que no te dejaron ni hablar. Me pasé todo el programa relajando al que tenía que quería denunciarlos porque no le dejaban hablar. Entonces, tranquilizando y todo eso, y así se pasó. Es decir, que la televisión es... Bueno, hay quien habla y hay quien no.
Pero bueno, hay otros métodos que no son la televisión que se puede llegar. ¿Ya tenéis más desapego? ¿Vais a desapegaros? Se está muy bien cuando se va desapegando. A ver si tenéis apego a esto. Hay que aprender a Pero desapegar. Rafa, yo sigo ¿Tenéis apego a las charlas? ¿Sí? Es un apego Rafa, yo sano. sigo con el tema que te he preguntado. Una situación de esas Sí. es para desesperarse, No. ¿no? No hay que desesperarse, hay que tener paciencia, pero sin dormirnos. Trabajar y ya llegará. Sí, es Trabajar, motivo de trabajar, de desespero, acuerdo. como los responsables a veces, Trabajar, los de responsables que acuerdo. pueden hacer mucho están dormidos, o no sé dónde están. En lugar de entretenidos, es que lo que he dicho antes, y es verdad, lo piensas y dices, desespero. Muchos dirigentes, o como se quieran llamar, ya no sé si llamarlos políticos, dicen, entretenidos en cosas con las necesidades humanas, ¿habéis pensado que hay? Entretenidos y entreteniéndonos en una cantidad de cosas que nos hacen perder tiempo y dinero, y energías de todo tipo. Pero el resto, Rafael, porque lo aceptamos, el resto de los seres humanos Pues, somos tan cómplices como los dirigentes. ah, Porque estamos ahí viéndolo y cada uno se ve su ombligo y me importa Sí. muy poquito lo que pasa. Y ese es el problema. El problema Sí, no solamente son los claro. dirigentes, es el resto claro, de los seres humanos. sí, Tú sabes que, por ejemplo, tú has venido a ver a la charla de cine, ¿verdad?, de Amnistía, en la NAU. Pues bueno, tú sabes que cuando proyectamos una película hay una charla. Pues las personas en general solamente muy contadas se quedan y las que pueden ni firman. Pues están contribuyendo a que estamos pidiendo para acabar con la pena de muerte en tal país, en tal, o estamos pidiendo cosas y no se hace nada. Cada uno dice, miro lo mío, lo que me interesa ver la película, entro, no firmo porque quiero coger el primer sitio, el segundo. Así nos va. sí. Somos el resto con la Fíjate, complicidad. hasta en países tan avanzados la pena de muerte que no tienen ni la más mínima idea. Los escudos. Aquellos que se envían al otro lado por la pena de muerte hacen más daño desde allí que desde aquí. Es decir, no se tiene ni idea de lo que ocurre. Aparte de que aunque fuera lo que fuera, es contra la naturaleza humana, la muerte. Entonces, la pena de muerte es como un asesinato, nada más que dentro de una estructura. Y mucha gente, aunque no sepa lo que está ocurriendo, en sentido interno, ve como inhumano. Igual que maltratar a los animales. Cada vez irá aumentando los seres humanos con una sensibilidad y reclamar y pedir que no se haga, ¿no? Y un montón de cosas que tenemos que avanzar. Lo que pasa es que quisiéramos que de la noche a la mañana, pero lleva un proceso, que somos muchos. Y claro, y hay energías que están todavía y están por ahí pululando, y para contrarrestarlas cuesta lo suyo. Pero a base de paciencia, y el desapego tiene también que ver con la paciencia, decir, pues esto no lo voy a conseguir mañana, pero hoy un poco, mañana otro poco, pasado otro poco, hasta donde llego, pues va poco a poco sumándose y va haciendo su trabajo. La impaciencia es un estado de tensión que no ayuda, ¿verdad? Creo que no es difícil de ver. Entonces, paciencia inteligente, en el buen sentido. De decir, porque la impaciencia crea una tensión y nos bloquea nuestros potenciales, nuestras capacidades. ¿Verdad que cuando estamos relajados en el buen sentido, estamos más disponibles nuestras energías para actuar, para hacer cosas, etcétera? Y el futuro está en que cada vez más vayamos buscando la manera de... hay múltiples formas de ayudar por aquí y por allá, que no sea solo con la sonrisa o buenas palabras, sino hay infinidad de cosas, unas más psicológicas, otras más materiales, y hasta un gran espejismo de la vida espiritual es creer que la vida espiritual se va a desarrollar meditando o haciendo cosas aquí, internas, y se desarrolla más, a veces sin saber nada de estas teorías que hablamos, ayudando solidariamente, sirviendo aquí y allá. Y la gente que está, sea en ONGs o donde sea, sirviendo, ayudando, está evolucionando, aunque no lo crea ni lo sepa, espiritualmente más que otras personas que sabemos un montón de cosas del mundo del espíritu o de lo que sea, pero que se quedan como ideas intelectuales. No digo que no sirvan, porque pueden contribuir a expandir la conciencia. Así que unos por un lado, otros por otro, y eso es
y la población va por delante de los gobernantes. No sé qué karma habrá en el planeta que los gobernantes, salvo contadas excepciones, están, como he dicho, no sé dónde. Hay un desfase muy grande. No están a la altura de ese corazón que está en tantos seres humanos. Están a otra altura. Y de la política y de la religión, ¿para qué hablar? Ya sabéis lo que está pasando, lo que pasa, lo que ha pasado, lo que está pasando. Para uno o unos pocos que intentan depurar, tienen otros que están, digamos, ahí haciendo lo contrario. Es decir, que se necesita una limpieza, que no vamos a decir cómo, será muy fuerte. ¿Os ha servido algo? Lo he liado, lo he hecho difícil. Era muy psicológico. El desapego es fundamental. Pero no decir, ahora me toca desapegarme, hacer ejercicio de desapego. Aunque a veces en las clases de psicología hacemos algún ejercicio, ¿no? Como ahora en el curso de psicología transpersonal estoy tratando ahora y muchas veces el tema, incluso con ejercicios. Y acabo. Un ejercicio puede ser, en un momento os relajáis y meditáis con atención sobre algo que tenéis apego. Lo miráis con atención para que esa conciencia de la atención os haga descubrir que ese apego se deshaga, que no tiene sentido. Empezando por cosas asequibles, hasta ir poco a poco aumentando. Mirar, tiene que ver con la atención que os hablaba, pero dirigida el ejercicio de atención a algo que tiene ese apego para que se deshaga ese pegamento. Y gracias por vuestra atención. Gracias. Así que el próximo día, si os interesa...